Número 4. Tu familia ya no te soporta. Tengo 80 años y hay una cosa que me costó más reconocer que cualquier otra en esta serie. Más que comer mal, más que el banco, más que el sofá, porque los otros pecados tienen un culpable externo al que señalar, o al menos una causa que viene de fuera. Pero este no. Este pecado lo fabriqué yo solo en mi propia casa, con la mejor de las intenciones, y tardé años en ver el daño que había hecho. Estoy hablando de mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de los silencios que empezaron a aparecer en la mesa, de las visitas que se fueron espaciando, de la manera en que mi mujer Carmen empezó a tensarse cuando yo entraba en la cocina a opinar sobre cómo estaba haciendo el arroz, de la cara que ponían mis hijos cuando llamaba al móvil por tercera vez en el mismo día a preguntarles cosas que podría haberles preguntado una sola vez. Yo no lo veía, o no quería verlo, que a veces son la misma cosa. Hasta que un martes de febrero, Carmen se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, me miró fijo y me dijo algo que no he olvidado en todos los años que han pasado desde entonces. Me dijo: Antonio, llevamos 40 años casados y nunca me habías agotado como me agotas ahora. Me quedé sin palabras. Nunca me había dicho nada parecido. Carmen no era de esas personas que dicen las cosas a medias, ni de las que se quedan calladas cuando algo les duele. Pero tampoco era dura ni injusta. Cuando Carmen decía algo así, era porque llevaba mucho tiempo aguantando y ya no podía más. Eso fue el aviso. El aviso que yo tendría que haber visto meses antes, pero que no vi porque estaba demasiado ocupado, creyendo que todo lo que hacía era por el bien de la familia. Déjame contarte cómo llegué hasta ahí. Cuando me jubilé, el equilibrio de nuestra casa cambió de golpe, y eso es algo que nadie te prepara para gestionar. Durante 42 años, yo salía por la mañana y volvía por la tarde. Carmen llevaba la casa a su manera, con sus tiempos, con sus costumbres, con su orden. Ella sabía dónde estaba cada cosa, cuándo había que comprar, qué, cómo había que organizar los días. La casa era su territorio, y yo respetaba eso, no porque fuera especialmente generoso, sino porque simplemente no estaba. Pero el día que me jubilé, apareció un hombre de 66 años en ese territorio que no era el suyo, con tiempo libre, con opiniones, con 40 años de costumbres laborales que de repente no tenían ningún lugar donde aplicarse. Y ese hombre era yo. El primer mes yo lo viví como participación, como ayuda, como ser un buen marido por fin, ahora que tenía tiempo. Empecé a acompañar a Carmen a la compra y a opinar sobre lo que había que comprar. Empecé a reorganizar el armario de la cocina porque me parecía que no tenía lógica. Empecé a sugerir cómo se debían hacer las cosas que ella había estado haciendo perfectamente durante décadas. Carmen me aguantó con una paciencia que yo no merecía, pero la paciencia tiene un límite, y yo no lo veía porque no quería verlo, o porque nadie me había dicho que lo que yo llamaba ayuda, ella lo estaba viviendo como invasión. Con mis hijos fue diferente. Fue más lento y más frío, y por eso tardé más en entenderlo. Cuando trabajaba llamaba a mis hijos una vez a la semana, quizás 2. Era lo que daba el tiempo. Hablábamos de cosas concretas, nos poníamos al día y cada uno seguía con su vida. Había una distancia natural que nadie cuestionaba, porque era la distancia que marca el trabajo, los horarios, la vida de cada uno. Cuando me jubilé, esa distancia desapareció. Y yo, que de repente tenía todo el tiempo del mundo y nada urgente que ocupara mi cabeza, empecé a llamar más. Primero un poco más, luego bastante más. Llamaba para contarles cosas sin importancia,
Llamaba para pedirles opinión sobre cosas que yo mismo podía resolver. Llamaba porque había visto algo en las noticias que me parecía relevante. Llamaba porque había cocinado algo rico y quería compartirlo. Llamaba porque los echaba de menos. Llamaba porque el silencio de la tarde era demasiado largo. Al principio ellos respondían siempre. Luego empezaron a responder a veces. Luego me devolvían la llamada más tarde con excusas que sonaban ciertas, pero que yo empecé a notar que eran excusas. Y las visitas, que antes eran cada 2 o 3 semanas, se fueron espaciando sin que nadie dijera nada abiertamente. Yo lo interpretaba como que estaban ocupados, que tenían sus vidas, que era normal. No era normal, era una señal. Y yo no quería leerla. Hay una escena que recuerdo con mucha claridad, demasiada claridad, de esas que no se van a quieras. Fue en una comida familiar un domingo. Estábamos todos, mis hijos, mis nueras, mis nietos. Una de esas comidas que deberían ser alegres y que en cambio tenían una tensión que no se nombraba pero que se notaba en el aire. Yo estaba hablando. Llevaba un buen rato hablando, en realidad, contando cosas, dando opiniones, haciendo comentarios sobre cómo mi hijo mayor llevaba un asunto de su trabajo, sobre cómo mi nuera pequeña debería llevar a mi nieto al médico por un resfriado que yo había diagnosticado sin que nadie me pidiera diagnóstico sobre lo que había leído en el periódico esa mañana, sobre lo que me parecía que habría que hacer con la política, con la economía, con todo. Y en un momento dado miré a mi hijo mayor y vi en su cara algo que no esperaba. No enfado, no impaciencia, algo peor. Cansancio. El tipo de cansancio que no es físico, el tipo que se instala en los ojos de alguien que lleva demasiado tiempo aguantando algo sin poder decirlo. El tipo de cansancio que viene de querer a alguien y no saber cómo decirle que necesitas que pare. Yo aparté la vista y seguí hablando, porque era más fácil seguir que parar y preguntar qué pasaba. Esa noche de camino a casa en el coche con Carmen, hubo un silencio largo, y al final fue ella quien habló. Fue entonces cuando me dijo lo que te conté al principio, que estaba agotada y que hacía meses que lo estaba. Voy a contarte lo que me explicó Carmen esa noche, porque merece ser contado con la exactitud que se merece. Me dijo que cuando yo estaba en casa todo el día, ella había perdido su espacio, no el espacio físico, que también, sino el espacio mental. La posibilidad de pensar en voz alta sin que yo lo interpretara como una consulta que requería mi opinión. La posibilidad de hacer las cosas a su ritmo sin que yo estuviera ahí con sugerencias. La posibilidad de tener sus propios momentos de silencio sin que yo los llenara. Me dijo que yo había pasado de ser su marido a ser una presencia constante que requería gestión y que gestionar a alguien a quien quieres cuando no te ha pedido que lo gestiones. Pero que es muy real. Me dijo todo esto con mucha calma, sin rabia, con ese tono que tienen las personas cuando ya han pensado tanto en algo que se les ha enfriado la emoción y solo les queda la claridad. Y yo la escuché esta vez. Sí, la escuché de verdad. Lo que Carmen me estaba describiendo tiene un nombre. Lo leí después cuando busqué entender mejor lo que había pasado. Se llama síndrome del marido jubilado y es más común de lo que nadie reconoce en voz alta. Ocurre cuando un hombre que ha tenido una identidad construida alrededor del trabajo, de repente pierde ese anclaje y, sin darse cuenta, convierte a su familia, a su mujer, especialmente en el nuevo proyecto que necesita gestionar. No lo hace con maldad, lo hace porque no sabe hacer otra cosa, porque durante 40 años aprendió a ser útil siendo activo, tomando decisiones, teniendo opinión sobre todo, resolviendo problemas. Y cuando se jubila,
ese mismo instinto se aplica donde no hace falta que se aplique: en la cocina, en las conversaciones de sus hijos, en la crianza de sus nietos, en los hábitos de su mujer. Y el resultado es que la familia que le quiere, que no quiere hacerle daño, empieza a alejarse en silencio, a protegerse de esa energía que antes era productiva y ahora es invasiva. No porque haya dejado de quererle, sino porque el amor no es suficiente cuando convivir con alguien se ha convertido en un esfuerzo continuo. Eso me lo había hecho yo sin querer, con toda la buena intención del mundo. Y eso no lo hace menos real ni menos dañino. El proceso de cambiar esto fue el más difícil de todos los cambios que he hecho en mi vida. Más difícil que dejar de fumar, más difícil que cambiar de banco, más difícil que levantarme del sofá, porque todos esos cambios eran sobre hábitos externos. Este era sobre quién era yo y cómo me relacionaba con las personas que más quería. Lo primero que tuve que hacer fue callarme. Literalmente, empezar a contar cuántas veces al día opinaba sobre algo que nadie me había pedido que opinara. Y cuando lo conté, el número era vergonzoso. Era una cantidad de opiniones y comentarios y sugerencias que yo nunca me había dado cuenta de que producía, porque para mí era solo hablar, solo participar, solo estar presente, pero para los demás era ruido, era ocupación de espacio, era agotamiento. Así que empecé a practicar el silencio, no el silencio de estar callado y resentido, sino el silencio de escuchar de verdad, de hacer preguntas en lugar de dar respuestas, de esperar a que alguien me pidiera mi opinión antes de ofrecerla, de estar en la cocina sin reorganizar nada, ni sugerir nada, ni supervisar nada. Al principio me resultaba casi físicamente difícil. Había momentos en que tenía la frase formada, lista para salir, y tenía que hacer un esfuerzo consciente para dejarla ir, para no decirla, para respirar y recordar que el mundo no necesitaba mi comentario en ese momento. Con el tiempo fue haciéndose más natural, pero tardó meses. Lo segundo fue recuperar mi propio espacio fuera de la familia, retomar el contacto con amigos, apuntarme a cosas, como te conté en el capítulo del sofá, tener conversaciones, intereses, anécdotas que no fueran de la familia ni sobre la familia, porque uno de los problemas del jubilado que no tiene vida propia es que convierte a su familia en toda su vida, y eso es una carga que ninguna familia puede sostener bien durante mucho tiempo. Cuando empecé a tener mis propias cosas que contar, mis propias tardes que ocupaban, mis propios planes que no dependían de si mis hijos podían venir o no, algo cambió, la dinámica cambió. Yo dejé de necesitar a mi familia para llenar el tiempo, y ellos dejaron de sentir que estaban siendo necesitados de esa manera que pesa. Lo tercero, y esto fue quizás lo más importante, fue aprender a pedir perdón de verdad. No el perdón fácil de, bueno, si te ha molestado, lo siento, sino el perdón que implica reconocer exactamente qué hiciste y por qué estuvo mal. Tuve conversaciones con mis hijos que no fueron cómodas, conversaciones en las que ellos me dijeron cosas que me dolieron, pero que necesitaba escuchar. Y yo escuché sin defenderme, sin explicar, sin justificar. Solo escuché y les di la razón donde la tenían. Eso fue lo más difícil, porque a los 60 y tantos años, con toda una vida de ser el que tiene la razón, escuchar que te has equivocado en algo tan fundamental cueste una dignidad enorme. Pero es lo que había que hacer. Hoy, después, mi relación con Carmen es mejor que en muchos años. No perfecta, que las relaciones perfectas no existen y los que dicen que sí mienten, pero honesta, con espacio para los dos, con respeto por los tiempos de cada uno, con la posibilidad de estar en la misma habitación sin que ninguno de los dos
sienta que tiene que hacer un esfuerzo para soportar al otro. Con mis hijos también mejoró. Las visitas volvieron a ser más frecuentes. Las llamadas se normalizaron 1 o 2 a la semana con contenido real, con ganas de verdad. Y hubo un momento hace un par de años en que mi hijo mayor me dijo algo que me llegó muy adentro. Me dijo: «Papá, es que ahora cuando quedamos me apetece verte. Antes me apetece verte». Una frase que debería ser lo más normal del mundo entre un padre y un hijo, pero que en ese momento, después de todo lo que habíamos pasado, era lo más valioso que me podía decir. Así que te lo digo a ti, que estás jubilado o a punto de jubilarte, que tienes familia que te quiere y que no quiere alejarse de ti, pero que quizás ya está sintiendo cosas que no sabe cómo decirte. Cuando te jubiles, tu familia no necesita un director, no necesita un supervisor, no necesita a alguien que esté siempre disponible para opinar, para sugerir, para participar en todo. Tu familia necesita que sigas siendo tú, pero la versión de ti que tiene su propia vida, sus propias cosas, su propio espacio. La versión de ti que cuando aparece trae algo, no que lo absorbe todo. La versión de ti que escucha más de lo que habla y que pregunta más de lo que responde. La jubilación no significa jubilarse de ser persona, significa tener más tiempo para ser mejor persona, para las personas que quieres y para ti mismo. Y eso, si nadie te lo ha dicho todavía, te lo digo yo ahora. El quinto pecado es el que más me sorprendió de todos, porque es el único del que nadie habla nunca. El único que se esconde detrás de algo que parece positivo, que parece moderno, que parece que estás haciendo bien, tiene que ver con los móviles, con las pantallas, con ese mundo digital al que muchos jubilados se asoman por primera vez después de retirarse y en el que algunos se pierden de una manera que tiene consecuencias muy reales. Algunos se